Hoy quiero que abordemos una de las preguntas más espinosas que se nos pueden hacer a nosotros los católicos. ¿María fue virgen siempre, sí o no? Para esto nos va a ayudar un poquitico el versículo 31 del tercer capítulo de San Marcos. Dice: llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, le enviaron a llamar. Llegan su madre y sus hermanos, la madre, María, la madre de Jesús, y sus hermanos. ¿Quiénes son esos hermanos? ¿Cómo así? Yo te voy a contar un poquito mi experiencia personal con este texto porque realmente me ha sacado muchas canas, demasiadas. Desde los albores de mi juventud, por allá cuando conocí a Jesucristo, quise defender el dogma de la perpetua virginidad de María a capa y espada. Y lastimosamente, como te digo, este texto siempre se me presentó como un dolor de cabeza porque no sabía cómo entenderlo, cómo defender la virginidad de María cuando los mismos evangelios nos dicen que estaban los hermanos. Incluso otros textos nos van a decir también hasta las hermanas. Y otros textos nos ponen hasta los nombres de los hermanos, un tal José, un tal Simón y bueno, otros. Ay, Dios mío, ¿cómo defender un poco lo indefendible? Era lo que me preguntaba, y consulté sacerdotes, y busqué en libros, y leía, y no me satisfacía casi nada, hasta que poco a poco fui encontrando respuestas. Quiero que le pongas cuidado. La primera que me encontré fue de un santo llamado San Efrén de Nisibi, que fundamentándose en un antiquísimo evangelio apócrifo llamado de Santiago, nos decía que esos hermanos de Jesús en realidad eran hijos de José, quien había enviudado de un matrimonio y se había casado después con María, lo que significa que los hermanos de Jesús son medios hermanos, ¿ya? Pero mis hermanos separados todo el tiempo me martillaban la cabeza y me decían: no, eso no es un argumento bíblico. Demuéstrame bíblicamente que efectivamente María fue virgen siempre. Yo, ay, Dios mío, me encontré con otra respuesta, esta de San Jerónimo. Él decía que la palabra adelphoi, en griego, que significa hermano, esta palabra que decíamos de hermano, no necesariamente significa que sea hijos de la madre, hermanos de sangre, sino que podrían llegar a ser primos, parientes, hasta amigos, un hermano del alma. Entonces yo decía, sí, esta es la respuesta. No necesariamente significa que sean los hermanos de María. Y sí. ¿Esto en qué nos pone? En tablas. Puede ser que sí sean, como puede ser que no sean. ¿Ya? El argumento no es contundente. Tampoco es bíblico, si te das cuenta. Simplemente nos dejan tablas. Pueden ser que sean o no sean los hermanos de Jesús de sangre, ¿no? Entonces, ay, Dios mío, tengo que buscar un fundamento más fuerte. Por allí me vine a encontrar con el versículo 14 del capítulo 7 de Isaías, donde nos dice que miren a la Virgen, ella concebirá y da a luz un hijo a quien le pondrán por nombre Emmanuel. Ella va a concebir y va a dar a luz un hijo, la Virgen, y sigue siendo virgen, no le cambia el estado. Dice, miren a la Virgen, va a concebir y dar a luz. No significa que vaya a cambiar de estado. ¿Quién es la madre del Emmanuel? María. Él es el Emmanuel, Jesús. Entonces yo dije, aquí está mi respuesta. Esto sí que fundamenta el dogma de la perpetua virginidad de María, que es virgen antes, durante y después del parto. Representado en la iconografía, cuando tú ves a María que tiene 3 estrellitas. Virgen María es antes, durante y después del parto. ¿Ya? Sí, este era el versículo que necesitaba. Y cuando fue a presentárselos a mis hermanos separados, me dijeron, sí, pero, o sea, claro, fue virgen antes, durante y después del parto, pero después de tener a Jesús pudo haber tenido más hijos, ¿sí o no? Es más, me salieron con la cita de San Lucas, donde dice que Jesús es el primogénito de María. Es decir, si es el primer hijo de María, eso significa que va a tener más hermanos. Y yo, por Dios.
¿cómo voy a salir con esta? ¿Cómo voy a defender esta? Hasta que vine a conocer que también se dice lo mismo de Dios. Jesús es el primogénito de Dios. Y esto no significa que Dios haya tenido más hijos, que haya engendrado más hijos de su propia naturaleza. Solamente Jesucristo es el único hijo, es el unigénito y además es el primogénito. Bien, entonces no significa que cuando se dice primogénito significa que tenga más hijos. Bien, bien, vamos bien. Y vuelven y me contraatacan con otra cita por allí, esta de San Mateo. Esta que dice que José no conocía a María hasta que tuvo a su primogénito, a Jesús. Esa palabra de conocer en la Biblia significa justamente eso, conocer pero de una manera mucho más íntima, más profunda. Y normalmente hace referencia a las relaciones sexuales, porque es el conocimiento más profundo de la persona en su físico. Entonces el texto dice que no conocía José a María ¿hasta qué? Hasta que tuvo al hijo. Lo que da a entender entonces que efectivamente tuvieron relaciones después. Y yo, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer con esta? Esta sí me dejó knockout. Porque yo decía, o sea, sí, da a entender esto. Da a entender, y por mucho tiempo me quedé ahí estancado en esa cita, no podía avanzar porque daba a entender que efectivamente María tuvo más hijos o que tuvo relaciones con José, bueno, yo qué sé. Ay, Dios santo. Incluso me acostumbré a pensar que bueno, sí, es posible que María hubiera tenido más hijos, no hay problema. No hay problema, igual el dogma de la virginidad antes, durante y después del parto quedaba plenamente ratificado. Pero ¿cuál era el problema? Que es que nosotros los católicos no creemos eso. Nosotros los católicos, desde nuestros orígenes, creemos otra cosa, y es que María fue virgen perpetuamente. Entonces había una guerra en mi interior para poder entender esto. Y como te digo, incluso empecé a defender un poquito lo otro. Yo decía, yo no le veo problema en que María haya tenido más hijos. No, incluso hubiera sido un buen testimonio, fue una buena mamá y qué rico que haya tenido más hijos. Entonces, ay, pero y seguí una lucha en mi interior. ¿Cómo entender esto? Hasta que vino la luz. Vino la luz y de una manera tan sencilla. ¿Cómo fue esto? Primero, entender que bíblicamente, efectivamente, no hay un fundamento sólido, fuerte, para defender la virginidad perpetua de María. No la virginidad, sino la virginidad perpetua de María. La virginidad está perfectamente establecida, pero perpetua no es tan claro. Pero al mismo tiempo no es tan claro poder definir lo contrario. Es decir, que exista ese texto donde dice no la conoció hasta que, no significa que efectivamente hayan tenido relaciones. Se puede interpretar eso, pero en ningún momento dice ahí, y sí, José tuvo relaciones con María y tuvo más hijos. En ningún momento dice eso, de tal manera que no hay un fundamento sólido a nivel bíblico, tanto para un lado como para el otro. Nosotros no podemos argumentar la virginidad perpetua de María sólidamente desde las Escrituras. Entonces, ¿en dónde encontramos el fundamento? En algo que los católicos hemos descuidado muchísimo: la tradición de la Iglesia. No sé si tú lo sabías, pero nosotros los católicos no solamente creemos que la palabra de Dios está contenida en las Escrituras, sino también en la tradición de la Iglesia. Eso que Jesús nos dijo que nos iba a acompañar hasta el fin de los tiempos y que nos enviaría su Espíritu Santo para irnos revelando poco a poco la verdad. ¿Esto qué significa? Que en la iglesia, columna de la verdad, como nos dice San Pablo en la carta a Timoteo, en la iglesia se va manifestando la verdad poco a poco. Dios nos la va revelando, Dios nos la va dando a conocer. Y lo que nuestros ancestros cristianos nos fueron diciendo desde los orígenes de la iglesia, mira, desde la época de San Ignacio de Antioquía, estamos hablando del primer siglo de la cristiandad, ya él la llamaba Virgen María, y más adelante el Evangelio Apócrifo de Santiago, y después Orígenes, y después San Jerónimo, y después San Efrén, Hipólito, Tertuliano, mira, todos los padres de la iglesia y el pueblo común la llamaban Virgen. Y cuando se aprobó el dogma, por allí en el concilio de Éfeso, la comenzaron también a llamar la
Aiparthenos. Esto significa la siempre Virgen María, la perpetua virginidad. Entonces aquí es donde viene una pregunta para mis hermanos separados. Está bien, no vemos claramente que la Escritura nos diga todo. De hecho, San Juan no lo dice. No todas las cosas están escritas, hay muchas cosas que no están escritas, no importa. Pero la gran pregunta es esta: ¿por qué desde los orígenes de nuestra fe, nuestros hermanos, nuestros padres en la fe, nuestros antepasados cristianos, hablaron de María como la siempre Virgen? ¿Por qué? ¿Por qué se sacaron eso de la manga? ¿Se lo inventaron porque querían? ¿Por qué? El fundamento de esta fe de nosotros católicos no está tan claro seguramente en las Escrituras, pero vaya que sí lo está en toda la tradición de la Iglesia. Y no nos dé miedo a los católicos defender nuestra tradición, porque es que nuestros padres en la fe, nuestros antepasados se quemaron las pestañas para tener hoy la doctrina de fe tan rica, tan maravillosa y tan grande. Hoy he querido abordar este tema de por qué María es virgen perpetuamente. En el próximo video quisiera abordar para qué es virgen, que es otro tema y que es el que termina de darle sentido a esto que estoy diciendo. Aquí tenemos un poquito como los fundamentos y en el próximo video vamos a hablar de para qué es virgen, y que es un tema también maravilloso. Que el Señor nos dé la gracia a los católicos de creer en nuestros dogmas, de defenderlos, de buscar incansablemente hasta poderlos comprender. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un maravilloso día.